Primera de Corintios 14, versículo 8, dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal. A pesar que ahora tenemos otro, justamente quiero aclarar ese punto. Ahora tenemos dos canales distintos. El que recién les mencioné fue uno. En ese tuvimos, logramos colocar 257 prédicas. Pero después tuvimos un problema y tuvimos que abrir otro canal que lleva mis dos nombres y mis dos apellidos, o sea, Hugo Daniel Tapiolas Barba. Entonces, si ustedes quieren entrar en ese canal, lo único que tienen que hacer es poner mis dos nombres y mis dos apellidos con el buscador de YouTube y le va a llevar directamente al canal nuevo, donde apenas tenemos 4 o 5 prédicas recién, porque es un canal nuevo. Así que, hecha esta aclaración, le damos una riquísima, una sabrosa y enorme bienvenida a todos aquellos hermanos que tienen un profundo interés en dejar la leche, la lechita y el zapallito aplastadito para bebés y aprender a consumir alimento sólido. Alabado sea el glorioso, el maravilloso, el incomparable nombre de Jesús. Qué hermoso, mis amados, ser un atalaya, pero al estilo de Ezequiel capítulo 33. Les cuento que recién estábamos recibiendo el sábado con mi esposa, estábamos haciendo el culto de recepción de sábado y al final del culto le estaba agradeciendo al Señor porque Él no solamente me llamó para que sea parte de su iglesia y también del remanente fiel, sino también me llamó para que sea un atalaya en los muros de Sion. Y justamente le decía al Señor que no se me cruza por la mente la idea de fallarle a nuestro divino Maestro. No se me cruza por la mente, hermanos. No se me cruza esa idea por la mente. Y ni aunque se me cruce, jamás, pero jamás pienso fallarle al Señor como un atalaya en los muros de Sion. Y por esa razón le agradecemos al Dios del cielo por darme esa dicha y ese privilegio. Así que, mis amados, hoy le traemos un menú nuevo de nuestro gigantesco buffet espiritual. El tema es el número 264.
Noten, hermanos, 264 menús diferentes, distintos. Eso es lo maravilloso de nuestro restaurante. En nuestro restaurante espiritual, ustedes van a encontrar una variedad espectacular de alimentos súper nutritivos, pero ninguno es igual que el otro. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Quiero mandarles un saludo muy, pero muy especial a mis dos tesoros. Yo tengo dos tesoros en Costa Rica. Una es la hermana Marlene y la otra es la hermana Solís. Son dos preciosuras de preciosuras, dos hermanas con los cuales me gozo y realmente le agradezco al Señor con todo mi ser, porque un día nos conocimos y tenemos una amistad preciosa. Así que un saludo para ellas y también para los otros hermanos que viven en el anonimato, porque nosotros sabemos que hay 40, 50, 60 hermanos o más que viven en un país que se llama el país del anonimato. Ellos siguen nuestras prédicas. Ellos escuchan semana tras semana nuestras prédicas, pero lamentablemente les encanta el anonimato. No sabemos en qué país se encuentran, no se comunican, pero están allí. Así que a ellos también les tendemos un saludo del todo, pero del todo especial. Muy bien, vamos entonces a prepararnos, vamos a poner nuestros pies en la punta del trampolín y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Hermanos, hoy tenemos un tema riquísimo, un tema nutritivo, un tema que nos va a engordar los huesos, pero al mismo tiempo va a alumbrar nuestras mentes, como dice el apóstol Pedro. Oh, mis amados, qué hermoso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Hoy tenemos mucha tela que cortar y vamos a apresurarnos de tal manera que podamos gozarnos espiritualmente hablando con el mensaje. Muy bien, vamos a doblar nuestras rodillas para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, porque realmente eres bueno, eres maravilloso, eres un Dios tan excepcional, tan extraordinario. No nos alcanzan las palabras, Señor, para describir tu carácter, tu personalidad, lo que realmente tú significas, pero tú sabes que somos polvo.
Tú sabes, Señor, nuestras torpezas. Tú sabes nuestras equivocaciones, nuestras fallas, pero también sabes y conoces nuestro corazón y sabes que te amamos y que anhelamos ser tuyos para siempre. Anhelamos no solamente ser tuyos aquí en este mundo, sino por toda la eternidad en el paraíso celestial. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el mensaje que vamos a estudiar con lujo de detalles en esta ocasión. Bendice a todos los hermanos que están esparcidos y desparramados por todas partes y que tú seas con ellos y de acuerdo a sus necesidades también, que pueda suplir sus necesidades tanto físicas como espirituales. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, oh Dios. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos, que podamos tener la misma valentía, el mismo coraje que tuvieron los reformadores de la época de Wesley en adelante, y que podamos realmente gozarnos enormemente cada día más con tu palabra, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Acuérdense que el versículo que escribió el apóstol Pablo dice claramente que si la trompeta no se toca bien, nadie, absolutamente nadie, se va a poder preparar para la batalla. Muy bien, vamos a mirarle entonces por unos segundos a nuestra fiel compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, que aquí justamente siempre nos acompaña. En forma de pregunta está el título que hoy tenemos, y el propósito del sermón de esta noche es responder la pregunta que aparece acá, y a eso nos vamos a abocar. Muy bien, el título es: ¿cuándo son borrados los pecados en el santuario celestial? Ese es el título del tema de hoy. Hermano, el tema de hoy es verdad presente. ¿Saben por qué? Porque siempre, escúchame bien esto que te voy a decir porque es clave, siempre, pero siempre que uno predica un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en el segundo departamento del santuario celestial, en este caso el lugar santísimo, eso es verdad presente. Siempre, pero siempre que uno predique cualquier tema relacionado o asociado con las actividades que se realizan en el santuario celestial, está proclamando la verdad presente. O sea, que el tema de hoy es verdad presente. Y Primero Escritos, página 63, dice que es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Así que tomen nota. A
Ajustense los cinturones, porque el tema de hoy es vital y trascendental. Muy bien, vamos entonces a ver qué más tenemos en la pizarra aparte del título. Tenemos los textos claves. Noten, Salmo 32:1 y Hechos 3:19. Noten, estos dos pasajes los tenemos que encadenar. Esos dos versículos están emparentados. Esos dos versículos son sumamente claves. Ahora, escúchame bien, hermano, lo que te voy a decir. El tema de hoy es crucial. Por lo tanto, no solamente tienes que preparar tus apuntes, no solamente tienes que tomar apuntes, sino que también estás obligado a predicarle a otro. Porque no puede ser que solamente tú te puedas beneficiar y el otro se queda sin el pan y sin la torta. Así decimos acá en mi país. Sin el pan y sin la torta significa quedarte nulo, quedarte cero, quedarte sin beneficio alguno. Ahora la hermana Solís me va a decir cómo se dice en su país, porque en Chile se dice sin pan y pedazo. Acá en mi país se dice sin el pan y sin la torta, ¿verdad? Pero ahora la hermana Solís me va a decir cómo se dice en su país, porque a ella le encantan los refranes, así como a mí. Entonces, vamos a introducirnos de lleno a al desarrollo de nuestro tema. Entonces, vamos a buscar. Lo primero que vamos a hacer es buscar los textos claves. Noten, comencemos con Salmos. Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1 es clave. Ese versículo no se te puede escapar ni por desgracia. Ni por desgracia se te puede escapar o escurrir de las manos este pasaje porque es vital. Noten, Salmo 32, 1. Noten cómo dice: bienaventurado o feliz. Bienaventurado es sinónimo de dichoso o feliz. Anoten eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado, porque transgresión y pecado, según primera de Juan 3, es lo mismo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y ahora bien, noten el detalle que viene ahora porque es súper significativo. Dice: y cubierto su pecado. Ahí está. Salmos 32:1. Noten, Salmos 32:1 dice que el pecado es perdonado, pero el detalle clave está en la última parte del versículo 1. La última parte del versículo 1 dice: y cubierto su pecado. Ahora, noten, hermanos, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, esos pecados no son borrados inmediatamente. Grabémonos bien este pensamiento en nuestras mentes. Cuando nosotros confesamos o nos arrepentimos o nos humillamos de todo corazón por algún pecado X, el Señor perdona. Claro, siempre y cuando uno haya pasado por un arrepentimiento genuino.
porque como vamos a ver más adelante, hay condiciones para que los pecados sean perdonados. Pero lo que tenemos que aclarar bien es el siguiente punto. No existen todavía pecados que hayan sido borrados. Grábense bien eso en sus mentes, ¿verdad? Todos los pecados ahora en el santuario celestial, ahora que se está llevando a cabo el juicio investigador por los muertos, ahora todavía ningún pecado se ha borrado. Por eso estamos teniendo en cuenta este versículo 1. Ahora, lo que vamos a hacer es encadenar este versículo 1 con Hechos 3:19, porque Hechos 3:19 nos va a dar una clave espectacular y a medida que avancemos, esa clave nos va a servir de mucho. Vamos a buscar entonces Hechos. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 19. Noten, solamente el verso 19 dice así. Así que, arrepentíos y convertíos. Ahí vamos a parar. Ahí tenemos que parar porque acá nos estamos encontrando con dos ingredientes fundamentales. ¿Para qué? Para que Dios no solamente perdone, sino también borre los pecados. Dos ingredientes fundamentales. Número 1, arrepentimiento genuino. Y número 2, conversión. Si no hay esas dos cosas, es imposible. Es absolutamente imposible que los pecados sean perdonados y cubiertos, como dice el versículo 1 de Salmos 32. Ese es un detalle clave, mi estimado. Es un detalle demasiado, pero demasiado vital que no se nos puede escapar. Pero noten qué más dice. Versículo 19. Para que sean borrados vuestros pecados. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, nos va a servir de mucho. Noten lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Noten, hermano, cuando son borrados los pecados, cuando caiga el tiempo de qué, o cuando llegue el tiempo de qué, el tiempo de refrigerio. Pero surge la pregunta, ¿qué son los tiempos de refrigerio? Del cual habla el versículo 19 del capítulo 3. No vamos a responder todavía a esa pregunta porque lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, vamos a ver también los pasajes paralelos. Acá dice pasajes paralelos. Ahora, aquí tenemos 3 versículos paralelos que corren paralelo con Salmo 32:1. Entonces, estos 3 pasajes que aparecen acá son parientes cercanos de este versículo 1 y lo vamos a leer. Vamos a leer porque son súper riquísimos y maravillosos. En primer lugar tenemos Salmo 85, versículo 2.
Salmo 85, versículo 2, dice así: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos. Y acá viene, noten con qué palabrita termina el versículo 2 del Salmo 85, y díganme si no es pariente muy cercano del versículo 1 de Salmo 32. Noten cómo termina: los pecados de ellos cubriste. Noten qué interesante lo que tenemos acá. Ahora, veamos también Isaías 1:18. Ese sí es un pasaje para que te agarre una hemorragia de felicidad. Noten, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué belleza de belleza! ¡Qué ricura de ricura! ¡Qué versículo más hermosísimo! Pero también tenemos Romanos 4:7. Vamos ahora de regresamos al Nuevo Testamento, y noten lo que Pablo va a hacer acá. En Romanos 4, Pablo va a incluir el versículo 1 de Salmo 32, va a incluir en el capítulo 4 y en toda su tesis sobre Romanos. Noten lo que dice el versículo 7. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y noten ahora, ¿qué dice? Y cuyos pecados son cubiertos. Noten, hermanos, qué maravilloso, qué cosa más hermosa. Ahora surge la pregunta: ¿con qué se cubren los pecados de los cuales se nos habla en Salmo 32:1 y en estos tres pasajes también? La respuesta es sencilla. La respuesta está en Primera de Juan 1. Vamos hasta allá. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, un versículo harto conocido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y ahora viene: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. O sea, con la sangre de Jesús se cubren los pecados, pero no se borran. Porque noten que no podemos olvidarnos, ni por desgracia, de este pasaje. Porque este pasaje es el que nos da la clave para saber cuándo los pecados van a ser borrados del santuario. Porque acuérdense que los pecados no solamente tienen que ser borrados, también se le tiene que acreditar al macho cabrío que va al desierto a ser desterrado, que no es otra cosa que un símbolo de Satanás cuando Cristo viene a esta tierra y en su segunda venida se le imputa
porque es justamente en la segunda venida de Cristo que todos esos pecados se le tiene que imputar a Satanás, a ese macho cabrío que va a estar en este mundo desterrado durante el milenio en esta tierra. Y ahí, en la segunda venida de Cristo, es cuando se le imputa, se le coloca en la cabeza de Satanás o del macho cabrío los pecados de todos aquellos que fueron borrados. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. Muy bien, ahora otro detalle interesantísimo que tenemos que ver es Isaías 43:25. Vamos a ver qué luz arroja el profeta Isaías en relación a lo que estamos viendo. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Noten, Isaías capítulo 43, versículo 25. Noten, ¿qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué promesa más estupenda y maravillosa encontramos acá! Ahora, noten el detalle que tenemos que subrayar acá en el versículo 25. ¿Por qué Él borra por qué? ¿Cuál es la razón que se nos da acá por el cual Él borra los pecados? Por amor de mí mismo. No se les escape ese detalle porque es muy, pero muy significativo. Ahora, otro detalle más es que arroja luz sobre este tema, lo encontramos en Salmo 51:9. Vamos hasta allá. Salmos 51:9. Todos estos pasajes los tenemos que encadenar. Noten, hermanos, este versículo. Salmo 51:9. Noten lo que dice. Esconde. Noten esa palabra, esconde. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Noten, qué hermoso. ¿Qué dice? Borra mis transgresiones o mis pecados, que es lo mismo. Ahora, veamos lo que nos dice el profeta Jeremías. Vamos a buscar. Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, versículo 20. Jeremías capítulo 50, versículo 20. Jeremías capítulo 50, verso 20 dice así. Noten, aquí vamos a encontrar también algunos detalles que nos pueden ser muy prácticos. Noten lo que dice, solamente el 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel, o podríamos traducir también el pecado de Israel, será que será buscada. Noten ese detalle, es bastante interesante. ¿Y qué más dice? Y no se encontrará, no aparecerá. Y los pecados de Judá también se van a buscar, pero dice que no se hallarán. Y ahora viene, ¿por qué? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado.
¡Qué hermosura, mis amados! Aquí tenemos otro pasaje bastante hermoso. Ahora, surge otra pregunta interesante. ¿Por qué David? ¿Por qué David le pide a Dios que borre sus pecados? Noten, ¿sabían ustedes que hay una razón, o mejor dicho, había en la mente de David una razón por la cual él le pidió al Señor que borre su pecado? ¿Quieren saber cuál es ese motivo, esa razón que él tenía acá en la mente? Vamos a buscar. Salmo 39, 8. Ahí vamos a encontrar cuál era el motivo que tanto le perturbaba, como si fuera un martirio psicológico, a David por su pecado. Salmo 38, perdón, Salmo 39, Salmo 39, 8. Acá está. Aquí vamos a encontrar el motivo que tanto le perturbaba al rey David, y por esa razón en el Salmo 51 él le pide al Señor que borre su pecado. Noten lo que dice el versículo 8. Líbrame de todas mis ¿qué? Mis transgresiones o pecados. Y ahora viene. No me pongas por escarnio del insensato. Noten qué interesante. Acá tenemos otro motivo, o mejor dicho, el motivo que tanto le perturbaba a David cuando en el Salmo 51 pidió que sus pecados sean borrados. Ahora, ¿qué otro versículo arroja luz sobre este tema? Vamos a buscar. Salmo 103. Salmo 103, versículo 12. ¡Qué hermosura, hermano! Noten lo que tenemos acá. Salmo 103, versículo 12 dice así: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Noten, hermanos, qué espectáculo. Noten lo que dice. Como está lejos el oriente del occidente, noten que acá está se está teniendo en cuenta unas distancias enormes o súper grandes. Noten lo que dice: como cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué hermosura de promesa tenemos acá! Ahora, ¿cuáles son las condiciones fundamentales? Noten, ¿cuáles son las condiciones fundamentales para que el perdón, como para que se borren nuestros pecados? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las condiciones? Ya hemos dicho que hay dos condiciones fundamentales. Arrepentimiento y conversión es lo que aparece en Hechos 3:19. Pero ahora vamos a agrandar un poco ese concepto leyendo Conflicto de los Siglos, página 537, y dice así. Noten: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. Ahí está. Ahí vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto porque necesitamos escribir algo acá. Vamos a ver
vamos a poner, hermanos, aquí las condiciones. Las condiciones son fundamentales. Hay varias condiciones. Número 1, arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es una condición fundamental. Por eso acá dice, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y ahora viene, ahora nos vamos a encontrar con otra condición más. Noten lo que dice, y que hayan aceptado por fe o con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. Ahí está, noten, o sea que la segunda condición es fe en la sangre de Cristo. Fe en la sangre. Noten, esta es otra condición fundamental. O sea, número 1, arrepentimiento genuino. Número 2, fe en la sangre de Cristo, porque ya dijimos que es la sangre la que tapa o cubre los pecados. Pero ahora viene, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, noten lo que va a pasar, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los registros del cielo. Noten, hermano, o sea, a los que hayan experimentado estas tres características, arrepentimiento, fe y conversión, noten, conversión, a los que hayan experimentado estas tres condiciones, se les escribe la palabra perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Noten, hermanos, qué maravilloso. Pero ¿qué más hay? Noten. Sigamos considerando la declaración como dice. Ahora, cuando llegaron a ser partícipes de la naturaleza, cuando llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, noten, hermano, esto nunca se dice. ¿Cómo? O sea que, noten lo que sucede, hermano, noten. Estos tres que ustedes ven acá son solamente para que se escriba la palabra perdón frente a sus nombres. Pero para que los pecados sean borrados, hay otras condiciones. Noten qué interesante. Y acá aparece clarito aparece aquí en Conflicto de los Siglos 537. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Noten, como llegaron a ser partícipe de la justicia de Cristo, ahí ya tenemos una condición. Y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. Noten, y ellos mismos serán dignos de la vida eterna. Oh, mis amados, qué tremendo. Quiere decir entonces que tenemos que
tenemos que borrar ahora esto, porque esto era solamente para que se escriba el perdón en los libros del cielo frente a sus nombres. Pero acá tenemos dos características más. Una característica es que fueron participantes. Noten, participantes ¿de qué? Participantes de la justicia de Cristo. Aquí está. De la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser participante de la justicia de Cristo? Porque la mayoría puede ser que no sepa o no entienda qué significa ser participante de la justicia de Cristo. Ahora, te voy a buscar y a leer un pasaje de las Escrituras que te va a clarificar qué significa ser participante de la justicia de Cristo. Vamos a buscar. Segunda de Pedro. Noten. Segunda de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Acá está. Aquí vamos a responder la pregunta que nos acabamos de formular. Noten, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Noten, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Noten lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice? Para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participante de la naturaleza divina. Noten, hermano, que de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir entonces que ser participante de la justicia de Cristo es lo mismo que ser participante de la naturaleza divina de Jesús. Así lo dice el versículo 4. Ahora, claro que aquí también está involucrado y mucho el tema de la justificación por la fe. Lógico, pero ser participante de la justicia de Cristo equivale a ser participante de la naturaleza divina de Jesús. Ahora surge la pregunta, ¿y qué significa ser participante de la naturaleza divina? Eso lo encontramos en los versículos 5 al 8, 5 al 7. Noten, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y noten ahora lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que mencionó en los versículos 5 al 7. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, quiere decir, mi estimado, que para que nuestros pecados sean borrados, no basta solamente con arrepentimiento, conversión y fe, como ya pusimos, sino también necesitamos esta condición que es fundamental. Y número 2, dice, y su carácter que esté en armonía con la ley de Dios. Ahí está. Noten, el carácter de la persona tiene que estar en armonía, armonía con la ley de Dios, con la ley de Dios. Ahí está. Entonces, aquí tenemos dos condiciones fundamentales para que los pecados sean borrados. Mucho ojo, mis amados. Y la mayoría no conoce estas cosas. A cualquiera que tú le preguntes, se va a aplazar en el examen. La mayoría cree que solamente porque la persona se arrepintió y se convirtió, ya los pecados van a ser borrados. No, mi estimado, mucho ojo con esto, porque aquí del conflicto de los siglos estamos sacando estas dos condiciones fundamentales, así como suena. Noten, hermanos, qué interesante. Ahora surge otra pregunta muy valiosa. Noten, ¿en qué estaba pensando Pedro cuando usó la figura de los tiempos de refrigerio? Ahí está. Ahora llegamos a un punto clave, hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que después íbamos a responder esa pregunta? Acá viene la respuesta a la misma. Recibiréis poder, página 205. Noten lo que dice. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempos de la lluvia tardía. Noten, hermanos, qué espectacular. ¿Qué son los tiempos de refrigerio del cual habla el apóstol Pedro en Hechos 3:19? Los tiempos de refrigerio no es otra cosa que la lluvia tardía. ¡Qué espectáculo, mis amados! Y la lluvia tardía no es otra cosa que el descenso de ese ángel de Apocalipsis 18. O sea, dicho de otra forma, es el descenso del Espíritu Santo mucho más glorioso de lo que nos imaginamos, donde justamente el Espíritu Santo va a ser derramado sobre los fieles que estén vivos en ese momento. Noten, hermano, qué hermoso lo que viene a continuación. Dice, a fin de dicho ministerio. Y ahora bien, estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, y ahí cita Hechos 3:19. Noten qué extraordinario, mis amados. Quiere decir entonces que es en la lluvia tardía, es
cuando desciende con poder el Espíritu Santo bajo la figura de ese ángel que desciende del cielo en Apocalipsis 18 para alumbrar toda la tierra. Es en ese momento en que los pecados de los justos van a ser borrados, pero no solamente borrados, sino también luego cuando Cristo sale del santuario celestial, Él le imputa a Satanás, a ese macho cabrío que aparece en Levítico, que va al desierto. A ese macho cabrío se le imputa todos los pecados de los fieles de todas las épocas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Es demasiado espectacular lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otros detalles más hay que tenemos que considerar? Noten, conflicto de los siglos, página 539. Qué interesante, hermano. Noten lo que dice. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. ¿Cuáles son? ¿De qué dos cosas está hablando? Número uno, del juicio investigador que ya comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando se está considerando o juzgando el caso de los que murieron. Porque el caso de ninguno que está vivo ahora se va a considerar en el cielo, solamente de los que murieron. Eso. Y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Y ahora viene, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente, subrayen esa palabra terminantemente, que los pecados de los creyentes serán borrados cuando venga los tiempos de refrigerio, que no es otra cosa que la lluvia tardía. ¡Qué espectáculo, mis amados! Y ahora, adivinen qué versículo la señora White va a insertar aquí en esta página de Conflicto de los Siglos 539. ¿Saben qué versículo ella va a colocar? Hechos 3:19. Así de sencillo, así de clarito y así de contundente. Ahora, ¿qué versículo de Hebreos viene al caso en relación a este tema? Vamos a responder esa pregunta. Vamos a mirar ese detalle bastante interesante. ¿Qué versículo que se encuentra en Hebreos arroja luz sobre este tema? Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Este versículo es súper interesante, hermano, y tiene mucho que ver con
el tema que estamos analizando. Para agarrar mejor contexto, vamos a leer también el 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora viene, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten, hermanos, qué interesante. Ahora, qué luz arroja estos versículos. Noten, patriarcas y profetas, página 371. Qué interesante esta declaración, es espectacular. Dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, ahí está, noten, no había de anular el pecado. Noten qué interesante, hermano. ¿Qué dice? Leamos de nuevo, vamos a masticar bien porque esto es supremamente interesante. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no habría de anular el pecado. Noten, hermano, qué tremendo, qué profundidad que tiene esto. Saben, hermanos, qué ridículo va a ser el Señor si Él borra los pecados de una persona y luego esa persona decide nuevamente ir al mundo. Noten, hermano, eso sería imposible. Eso sería completamente imposible. Porque saben una cosa, los impíos, o sea, los que se pierdan, ellos van a tener que pagar por sus pecados. Por lo tanto, el pecado de ningún impío, el pecado de ninguna persona que se pierda, se le va a poder acreditar al macho cabrío, o sea, a Satanás. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable por sus hechos y esa persona tiene que pagar el precio. Entonces, qué absurdo, pero completamente absurdo sería nuestro Señor si cuando una persona peca, inmediatamente Él le borra su pecado y le imputa al macho cabrío, o sea, a Satanás. Eso sería completamente absurdo. Eso sería completamente imposible. Entonces, por esa razón, el Señor espera dos características fundamentales de aquellos que se dicen ser cristianos y que van a ser borrados sus pecados. Aparte de los tres que ya pusimos acá en la pizarra, aparte de arrepentimiento, fe y conversión, hay dos características más. Participantes de la naturaleza divina y también armonía. El carácter tiene que estar en armonía con la ley de Dios. Noten qué interesante. Entonces, cuando el cristiano llega a esa altura, ahí está.
ahí se cumple, ahí el Señor con todo, pero con toda seguridad puede borrar los pecados. ¿Por qué? Porque ellos son aptos para vivir con Jesús en el cielo sin volver a poner el cielo en peligro. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Es demasiado, pero demasiado profundo esta declaración. Pero si sigamos viendo la declaración que recién leímos de Patriarca y Profeta, página 371. Noten, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Cuándo comenzó la expiación final? 1844 en adelante. Noten, así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero, noten ahora el pero que viene, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se dan cuenta ahora por qué? Salmos 32:1 dice, cubierto su pecado, y Salmo 85 también. La misma figura utilizan los dos versículos. Ahora, después que los pecados de los justos sean borrados, ¿cuál es el próximo evento? ¡Qué hermoso, hermano! Noten, Patriarcas y Profetas 3:7-2 dice, así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto. Ahí está, eso es lo que ya les mencioné. Y separados para siempre de la congregación, puesto que Satanás es el originador del pecado, la justicia exige, ojo con esto, noten, puesto que Satanás es el originador del pecado, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo definitivo o final. ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante lo maravilloso, pero lo maravilloso que es saber un tema tan precioso como el que hoy hemos estudiado, pero con lujo de detalles. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude, o mejor dicho, ojalá que le dejemos al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él siempre va a estar a nuestra disposición. Acuérdense,
Dos características fundamentales para que los pecados sean borrados. Dos características clave. Aparte, pero aparte de las tres que ya pusimos. Aparte de esas tres. Número uno, haciendo un repaso. Número uno, participantes de la justicia y de la naturaleza divina de Jesús. Ese es uno. Y número dos, que nuestro carácter esté 100% en armonía con la ley divina. ¡Qué maravilla, hermanos! Sin esas dos condiciones, ninguno de los pecados de los justos pueden llegar a ser borrados. Oh, qué profundo, hermanos. Anoten bien esto porque esto va a salir en el examen. Anoten bien, hermanos, en su agenda y estudienlo y luego lo prediquen a otros también y que se les grabe con letras de fuego. Hermano, ningún cristiano que no tenga esas dos características van a ser borrados sus pecados. Imposible. Completamente imposible. Lo hemos demostrado de una manera contundente. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos hemos gozado y mucho al compartir con ustedes un tema tan rico y tan maravilloso. Vamos a orar para finalizar esta programación y al mismo tiempo vamos a pedirle una vez más al Dios del cielo que pueda grabar este tema, pero con letras de fuego en nuestros corazones. Porque este tema no es importante. Este tema es de vida o muerte. Este tema es vital y trascendental. Por lo tanto, vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que haga esa obra maravillosa en nosotros. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre,